Qué bueno, qué bueno. Hay ánimo, ¿no? ¿Sí? Qué lindo. Yo la verdad, amigos pastores, lo que vimos hoy día, yo creo que ya es un mensaje. Ha sido un mensaje del cielo para nosotros. Hemos visto, y yo le invito a mirar esto, a mirar este canasto. Es el fruto de la construcción que ustedes han hecho, del tiempo dedicado, de cuánto dolor de corazón, que viene desde como de lo más profundo. Ahora la iglesia lo está reconociendo ustedes, está diciendo, este es el fruto que ustedes han traído. Yo creo que por eso quiero honrarlos también, decirle, han hecho un trabajo tremendo, los veo el corazón de cada uno y veo esto, veo que ha sido quizás algo sufrido muchas veces, con mucha gloria, pero aquí están, hay amor, hay honra. Esto habla mucho de la iglesia, habla mucho del cuerpo. El cuerpo sana el cuerpo. ¿Cuánto rato tengo? No, todo el rato. Quise como ponerle un título a lo que Dios ha estado como también trabajando conmigo, y es escuchando el llamado de Dios. ¿Somos obedientes o no? Así que un desafío. Quiero partir con un pequeño texto bíblico que dice en Mateo 11:12, dice, desde el día que Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un mensaje bien que tiene varias interpretaciones, pero me gustaría ser como simple en esto. El contexto es que Jesús le está hablando a multitudes y está honrando a Juan el Bautista. Está hablando Juan el Bautista. Y está diciendo, ¿quién es Juan el Bautista? Y habla como, Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. Está diciendo que Juan el Bautista, el mensaje que tiene, dice aquí, les digo esto, la verdad, todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. O sea, es Jesús honrando a Juan el Bautista. En ese momento, él estaba en la cárcel, Juan. Y él estaba honrando a Juan el Bautista, sabiendo que él también estaba con una crisis espiritual, una crisis de fe. Y Jesús estaba honrando a Juan el Bautista. Los profetas anunciaron a Jesús. Juan presenta directamente a Jesús. Juan marca un antes y un después en la historia del mundo, la historia universal. Juan llegó con un mensaje nuevo, distinto. Él es valiente y dice, yo vengo a dar un mensaje. Venía de una profecía de Isaías y viene a dar un mensaje distinto, un mensaje nuevo. Él dice, ahora hay un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, si tú te arrepientes personalmente, tus pecados son perdonados y eres bautizado. Acuérdate que en ese tiempo estaba con un mensaje totalmente diferente. Se creía que, lo que practicaban ellos era que el arrepentimiento era grupal. O sea, había un perdón de los pecados para todos juntos. Y Juan está diciendo, no, ya no. El arrepentimiento es individual. Entonces no había cristiano. Estaba comenzando una nueva era, un nuevo mover. Estaba predicando que venía el Mesías. El corazón de Juan era valiente. Juan sabía perfectamente lo que tenía que hacer, cuál era lo que Dios lo estaba llamando. Y en este relato de Jesús, dice, y el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Claro, venía una época nueva, donde la manifestación satánica se empieza a manifestar más fuerte. Anteriormente, en el Antiguo Testamento uno no ve manifestaciones tan fuertes o liberaciones. Desde ahí empieza a haber más manifestación. ¿Por qué? Porque hoy día todos nosotros, los que creemos,
tenemos la presencia de Dios. Entonces cuando nos acercamos y hay una manifestación, estamos trayendo el reino, estamos trayendo la presencia de Dios. Por eso se empieza como esto a generar una tensión. Entonces el mensaje de Jesús, ¿cuál era? El mensaje de Jesús era de paz, y que tú tienes que ser el último, el que pone la otra mejilla. Eso trae violencia. La palabra violencia es en relación a entusiasmo, a valentía. O sea, la palabra violencia, no sé, aquí cuando dice nos arrebatamos el reino con violencia, quiere decir que somos valientes para arrebatar este reino. Entonces viene un mensaje nuevo. Juan Bautista fue yo veo que el ejemplo de Juan el Bautista fue el corazón de, ¿cómo lo digo? Es como la valentía, no se puede decir la valentía encarnada, pero es como hay un corazón tan valiente. Voy a adelantar un poquitito porque se me olvidó decir una cosa antes. La primera vez que vine para acá, era la primera vez que predicaba en una iglesia. Entonces, es como yo estaba viendo la honra que ustedes le estaban haciendo a los pastores. Digo, él me invitó, ellos me invitaron, compartieron de lo suyo, de lo que más aprecian, su iglesia, la que pastorean. Me dijeron, dale, me abrieron una puerta. Yo dije que sí, como esta valentía que estamos hablando, como dije, pero, y yo veía que todos los que estaban conversando, que hablaban acá, decían, oye, tengo esta tensión. Esa tensión la tenemos. No saben lo que me cuesta a mí estar acá adelante. Y me abrieron las puertas. O sea, hay un corazón pastoral. Hay una visión de parte de ellos. Es que están viendo, están empujando. Ese es el corazón pastoral. Por eso lo honro y los quiero tanto. Y por eso estoy tan como honrado también de estar acá. No quería dejar de mencionarlo. Hace unos meses atrás, nosotros fuimos con mi esposa, nos tocó la oportunidad de ir a Roma. Y estuvimos viendo, como conociendo un poco, primera vez que íbamos, una tremenda oportunidad. Y en algún momento dijimos, bueno, vamos al Coliseo. Y partimos al Coliseo, a saber de qué se trataba el Coliseo. Conocemos la historia, estudiamos la historia de Roma, generalmente los colegios. Conocer el Coliseo y empezar a como a descubrir. Y de repente llegamos a un espacio gigante, con ruinas. Entonces, esto viene de 2000 años y más atrás. Lo que estaba pasando ahí, empezamos a conocer el circo romano, donde mataban a los cristianos. Y empezamos a entender la dimensión de esto que era gigante. Y después también pudimos entender lo importante que fue los valientes que fueron a conquistar, a llevar el Evangelio, porque empezamos a entender también lo que había como ¿cómo se llama? La influencia cristiana que había ahí. Había una tremenda influencia cristiana. Entonces preguntamos, hubo un valiente que se atrevió, hubo un valiente que dijo, yo voy. Historia de Pablo, tercer viaje de Pablo. Déjame leerte esto. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista. Felipe el evangelista tenía 4 hijas profetas, hijas que se manejaban en la profecía. Y de repente llegó un hombre que se llama Ágabo, que tenía también el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató a los pies y a las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma serán atados el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Tiene una profecía, Pablo.
Ágabo era un profeta que anteriormente había profetizado que Roma iba a pasar hambruna. Y eso sucedió. Roma pasó hambruna. Entonces ya tenía una profecía cumplida. O sea, tenía mucho valor su profecía. Entonces lo que podía hacer Pablo es decir, oye, el tema acá es que el profeta me está diciendo, me está advirtiendo de que en Jerusalén voy a estar preso. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo lo interpretó como una profecía, no como una advertencia. Porque todos los que estaban ahí le dijeron, cuando oímos tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo dijo, ¿por qué tanto están llorando? Se está dando cuenta que todos los que estaban ahí, un lugar profético, no es que sea cualquier lugar, un lugar donde se movían profecías. Empezaron a llorar. La gente tuvo temor. Pero Pablo, yo me imagino estas conversaciones internas, pero Pablo, no vayas para allá. El profeta te está diciendo que te van a matar. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo tenía claro que él tenía que ir. Él tenía un mensaje, él tenía un llamado y fue honesto el llamado de Dios. Y fue, a pesar de estas profecías que se podían malinterpretar como si fuera una advertencia. Esto pasaba con Pablo. Pablo estaba yendo a Roma. Iba a Jerusalén, lo metían preso y después lo llevaban a Roma, años 60. Paralelamente a esto estaba Marco. Y Marco, esto no está en la escritura, pero es una historia real. Marco llega a Alejandría, donde muere Marco. Seguimos en el año 60. Esto está pasando en Roma, con Pablo, y esto está pasando en Alejandría. Alejandría era una ciudad de Egipto, pero estaba gobernado por Roma. Al entrar a Alejandría, en un momento se le rompe la chala. Se lo rompe. Entonces la toma y dice, bueno, ¿qué hago? Estoy sin chala. Y va al primer zapatero que hay ahí. Y entra a la casa del zapatero, que se llama Aniano, y le dice, se me rompió mi sandalia, ¿me la puedes arreglar? Tomó la sandalia y empezó a arreglar la sandalia. Y el punzón pasó de largo y le atravesó la mano al zapatero. Lo que hizo Marco ahí fue imponer las manos, orar por el zapatero, y esa mano fue sanada. Ese zapatero se convirtió, trajo a toda su familia y fueron todos bautizados. Lo que hizo Marco fue traer el reino de Dios, arrebató el reino con violencia, arrebató porque creyó, porque nosotros estamos arrebatando, el llamado es arrebatar el reino y hacerlo valientemente, traer el reino de Dios. Somos llamados a traer el reino de Dios. Esa fue la primera iglesia en Egipto, que se llama Bucalis. Hasta el día de hoy está esa iglesia. Te quiero decir esto. En Alejandría, después de Roma, fue las ciudades que mayor mártires tuvieron. O sea, la influencia de Marco en ese lugar fue tremenda, porque creyó, porque trajo el reino y porque abrió la primera iglesia. ¿Y cómo la abrió? ¿Y cuántos habrán sido en ese momento? Poquitito. ¿Cuánto era su familia? Lo que vino después fue tremendo, lo que pudo lograr, cómo Dios lo tomó y lo llevó, que fue una iglesia, un lugar donde tuvieron una tremenda cantidad de mártires. ¿Por qué? Porque estaban influenciando por el cristianismo, el lugar donde era politeísta, gobernado por Roma. Tiene estos personajes como Pablo, como Marco, tremendamente con un corazón entregado en el Evangelio, con un llamado, que no tenían miedo, que eran capaces de cualquier cosa. Entonces uno dice, estos son grandes, poderosos. Te digo una cosa, Roma, estos apóstoles comienzan el movimiento más poderoso que jamás se haya visto, con un grupo minúsculo de Galileos. Jesús transformó al mundo completo. Y en 380 años, Roma
estaba a los pies de Jesucristo. Esa es la influencia. 380, después de miles de años siendo politeísta, unas barbaridades salvajes que la pudimos ver con mi esposa. Tremendo. 380 años. No es nada. Estaba todo un imperio de rodillas frente a Jesús. Esa es la influencia. Fueron valientes. Unos pocos fueron valientes. Entonces uno dice, ¿estos son como los superhéroes de la historia? Hace un tiempo atrás vino una persona, me llamó por teléfono una persona y me dice, ¿sabe qué? Necesito juntarme contigo. Ok. Él tenía un par de camiones en la empresa donde estoy, tiene un par de camiones y me dijo, yo soy el dueño de los camiones y me gustaría que... Yo dije, aquí están robando, yo me pasé un rollo. Y llegó un señor con un gorrito. Ahí tiene gorro acá, un típico gorrito con una visera. Y muy cortés, muy tímido, y me explica, y me dice, yo tengo una enfermedad que fue operado. Se saca el gorro y tenía un hoyo en la cabeza. Un hoyo que ya estaba operado, le sacaron mucha parte de su cabeza, de masa encefálica. No te explico, la impresión de ver una persona que estaba peladita con este hoyo en su cabeza, con el cuero cabelludo, pero se veía este hoyo. Y me dice, y yo tengo metástasis. Y no puedo seguir trabajando, no me pueden seguir operando. El doctor me dijo que me fuera para mi casa y que disfrutara a mi hijo. Y yo lo que le quiero pedir, me dice, es que los camiones los deje trabajando, porque lo más probable es que yo me muera. ¿Qué hago por eso? Y el Señor me escucha, ora por él. No, tiene la mitad de la cabeza. ¿Cómo es que voy a hacer ahí? Y yo, bueno, déjame ayudarte. No sé. Ora por él. Ora por él. Yo dije, mira, yo no sé lo que va a pasar con tus camiones, pero lo que sí sé es que el Señor va a venir y te va a sanar de tu cáncer. Yo me acerqué, vino el reino, fue tremendo, porque puse la mano, él cayó, y cayó la presencia de Dios de una manera brutal. Después de 2 meses, él llegó a mi oficina y me dijo, te quiero decir que no tengo absolutamente nada en mi cabeza, nada. ¿Por qué me meto en esta historia? Es porque el común denominador de estas historias que estamos viendo es la obediencia, el creer, el ser valiente. Como un simple mortal que tengo dudas y se pone nervioso a estar aquí, que puede ser una persona, o como un Pablo que va a predicar y la consecuencia, o sea, lo que logra, la influencia que tiene en el mundo entero es tremenda. Obediencia, el común denominador. Porque nosotros creemos que todos jugamos en el equipo de Dios y somos una moneda en el bolsillo de Jesús para ser usado cuando Él quiera. Todos nosotros somos una moneda en el bolsillo de Jesús para ser usado cuando Él quiera. Amén. Y lo que tenemos que hacer es decir, Señor, heme aquí, yo voy donde tú me digas. Señor. Quiero tomar el ejemplo de Pedro. Y Pedro Andrés, hermano de Simón en ese momento, era discípulo de Juan el Bautista y conocía sobre Jesús, ya sabía quién era Jesús. Al pasar Jesús, lo miró y le dijo a Juan, al pasar Jesús, Juan lo miró y le dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, dijo Jesús.
Jesús lo que está diciendo, vengan, síganme. Lo más probable es que Andrea se haya quedado con Jesús esa noche, junto con los que estaban ahí. Y quizás conversaron y pudieron conversar, pudieron ver lo que estaba haciendo. Jesús le estaba contando lo que él vivía, cómo los milagros que estaban viendo sus ojos, los ojos de Jesús, cómo reflejaban el amor de Jesús. Andrés, lo más probable que este es el Mesías. Estaba conociendo al rey, estaba conociendo el que estaba escuchando desde Juan el Bautista, lo estaba conociendo. Entonces, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Mira, imagínate esta situación. Conoció al Mesías y va a buscar a su hermano. Hermano, lo encontré. Ven conmigo, porque quiero que lo veas. Y Pedro, Simón, va con Jesús, va con Andrés. Y de repente, cuando empiezan a llegar donde Jesús lo mira fijamente a Simón y le dice, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Esto yo me imagino que ese momento para Pedro fue como se acabó un silencio, como que se detuvo el mundo. Cuando un rabí como Jesús, este era el mejor de todos. Jesús a los 12 años le enseñaba en la sinagoga a todos los demás. Y él estaba diciendo, te voy a cambiar el nombre. Cuando un rabí, esto no era muy común, pero cuando un rabí cambiaba un nombre, quiere decir que había algo muy, muy, muy especial. Era una señal de un llamado, de una identidad, de un destino espiritual. El rabí lo que le estaba diciendo es, veo en ti algo que tú todavía no ves. A partir de hoy, tu identidad cambia, tu propósito cambia. Eso le dice a Pedro, le cambió el nombre. Hay otro silencio ahí, después de esto. ¿Qué habrá pensado Pedro? Pedro era judío. Pedro sabía la escritura, conocía el Torá desde niño. Los judíos desde niño empiezan a capacitar. Hasta los 12 años, de los 5 hasta los 12 años, ellos estudian la Torá, eso lo aprenden de memoria, están aprendiendo permanentemente, era su cultura. De los 12 a los 15, solo pasaban los que tenían una condición especial, que eran más estudiosos, que eran más clever, que tenían algo especial. De los 15 a los 30, ya solamente eran para muy poquititos. Y se seguían preparando, y empezaban a estudiar los profetas, y tenían otro tipo de preparación, eran poquititos. Pero había una condición. Yo estoy relatando el rollo de Pedro, porque Jesús lo estaba eligiendo. Pero Pedro dice, pero ¿cómo me está eligiendo a mí? Si yo para poder seguirlo tengo que haber pasado este proceso. Y a los 30 años, los estudiantes, cuando ya llegaban a ese nivel, le podían decir a un rabí que ellos elegían. El estudiante elegía al rabí. Y le decía al rabí, rabí, ¿te puedo seguir? Y el rabí lo que hacía era evaluarlo. Muéstrame tu estudio, muéstrame cuánto sabes, cuánta memoria tienes. Quiero ver tu disciplina, quiero ver cómo te comportas, quiero ver tu carácter. Y está en un proceso para ver si esa persona servía o no. Si servía, lo que hacía el rabí era una palabra que le decía, sígueme. Y Pedro estaba diciendo, es Jesús que me está cambiando el nombre. Está viendo algo en mí que yo no cumplo. No cumplo con esto. No cumplo con la tradición judía. No estoy metido ahí. Cuando el rabí hacía que siguiera este estudiante, lo convertía en su discípulo. Aprendía de la Torá de una manera mucho más intensa. Y lo que hacía el estudiante era imitar a ese rabí.
Hay una frase, un concepto que ellos usan, que el polvo de sus pies te cubra y bebe sus palabras con sed. O sea, estaban metidos, este era un inmugre 24/7. Este es el Pedro pensando, pero yo no puedo estar ahí, no califico. Pasaron 2 días. Pedro en la barca, con esto en su mente. Cierto día, mientras Jesús caminaba por ahí, por el mar de Galilea, de repente los vio, que estaban en la barca. Y quizás no sale la escritura, pero yo me lo imagino, Pedro también vio a Jesús. Y dice, ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Y cuando Jesús se acerca a Pedro, se acerca a la orilla, le dice, Pedro, sígueme. Yo te voy a enseñar cómo pescar hombres. Ya no vas a ser un pescador de peces. Te voy a enseñar a pescar hombres. Entonces, Pedro lo que hace es se baja a la barca y lo sigue. Deja todo y lo sigue. Jesús nos llama a las personas que están capacitadas. Capacita a los escogidos. Eso es lo que hace Jesús. Es experto en esto. Es experto en tomar tu corazón partido y decirte, ven conmigo, sígueme. Pedro estuvo 3 años. Me están siguiendo la historia, ¿no? ¿Sí? Pedro estuvo 3 años en el ministerio de Jesús. Partió desde un comienzo y pudo ver todas sus obras. Pudo ver tantos milagros. Pudo entenderlo. Pudo ver cómo pensaba. Pudo ver cómo expulsaban demonios. Lo conoció. Pedro y el otro discípulo pasaron estos 3 años. Jesús murió. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio lienzos de lino apoyados ahí. Pero no entró. Luego llegó Pedro y entró a la tumba. Pedro. Él también notó que los lienzos de lino, no todos los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto su cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Pero ahora, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. No estaban entendiendo lo que iba a pasar. Después, cada uno se fue a su casa. Se fue a su casa. Pedro, se fue a su casa. ¿Qué habrá pasado con Pedro? O sea, tuvo una decepción espiritual. ¿Qué pasa con el que vimos hacer todo esto? Con el que dejé mi vida, dejé 3 años de mi vida, dejé la pesca y lo seguí y estuvo al lado de él. Nos dejó. Lo mataron. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Me van a matar también. Pedro estaba viendo una tensión. Se quiso ir a su casa. Más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael de Canaán de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Pedro dijo:
me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Se fue a su casa y 2 semanas después no hubo ni siquiera una reflexión. Dijo, yo voy a la pesca. De ahí soy. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con las garras de Pedro? ¿Qué pasó con la fuerza de Pedro? ¿Qué pasó con ese Pedro? Porque no fue él quien sanó a su suegra, que le tomó la mano y se mejoró, se sanó. No fue él uno de los 3 íntimos, más íntimos de Jesús, que cuando fue a sanar a la hija de Jairo, dijo, Pedro, ven tú, acompáñame. No fue Pedro que cuando tú en el Getsemaní, en un momento tan doloroso de Jesús, ¿no llamó a Pedro para que lo acompañara? Era su íntimo. No fue Pedro que vio la transfiguración de Jesús. Su cara se modificó, su cara resplandecía como sol, dice. Y Pedro pudo ver a Moisés y a Elías. Ese es Pedro. Eso es todo lo que estaba viviendo con Jesús. ¿Qué pasa con ese Pedro que se fue a pescar? ¿No fue Pedro que le cortó la oreja al soldado? Fue al esclavo, dice, esclavo de el sumo sacerdote en Marcos. Bueno. Digo una cosa, no fue Pedro a quien Jesús se inclinó y le lavó los pies. Jesús le lavó los pies a Pedro. Y Pedro dice, me voy a pescar. Quizás Pedro cuando se fue, me pongo en la posición de Pedro. Pedro cuando se fue dijo, claro, lo traicioné. No fui capaz. Pedro está en una crisis. No fui capaz. Y llegué, y yo me acuerdo, pensando como Pedro, yo me acuerdo cuando Jesús dijo, ustedes me van a traicionar. Y Pedro saltó inmediatamente y dijo, no, jamás, yo no te voy a traicionar. Te digo la verdad, le dice Jesús. Cuando canta un gallo 3 veces, antes de eso, tú me vas a traicionar hoy en la noche. Quizás Pedro volvió a la pesca porque era su lugar seguro. Se le había desarmado todo y volvió a la pesca. Y quiso estar ahí. Es lo que sabía hacer. Sabía cómo trabajar con las redes. Sabía cómo funcionaba el mar. Lo que estaba haciendo Pedro era matando su llamado, regresando al mismo lugar donde Jesús lo había llamado. Entonces te hago la pregunta, ¿dónde estás tú hoy día? ¿Estás en un lugar seguro? ¿Te sientes bien donde estás? ¿Estás tranquilo? Quizás no es lo mejor, quizás el sueldo no es lo suficiente, pero un lugar seguro. Y pienso, ¿y no hay algo en ti, en tu corazón, que diga, pero hay algo que es el Espíritu Santo que me está moviendo a hacer algo que quizá hoy día no lo estoy reconociendo o no quiero reconocerlo? ¿No hay algo en ti, en tu corazón, que está diciendo, algo más tiene que pasar conmigo? Algo más. La historia no termina ahí. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podrían ver quién era. Les preguntó, amigo, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces Jesús les dice, echen las redes a la derecha de la barca y tendrán peces. Ellos hicieron caso y no podían sacar las redes por la cantidad de peces que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era Jesús, se puso la túnica y se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Pedro se desesperó, cachó que era Jesús, dijo, aquí viene mi rescate. Y fue donde Jesús.
Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de peces hasta la orilla, porque estaba solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan, hecho por Jesús. Trae algunos peces que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 peces grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era. Todos sabían que era Jesús. Jesús volvió a buscar a Pedro. Jesús dijo: yo conozco a Pedro, yo conozco a Pedro. Sé su corazón. Yo lo llamé y yo lo quiero ir a buscar y quiero traerlo de nuevo. Y fue la humildad de Jesús que fue a buscar a Pedro nuevamente. A pesar de todo lo que Pedro hizo, lo fue a buscar. Y creo que lo que está trayendo Dios hoy día, es decir, no importa dónde estés tú, lo que hayas hecho, yo vengo nuevamente a buscarte, porque te quiero ser pescador de hombres. No importa tu historia, no importa lo que hayas pasado, no importa tu sufrimiento, lo que yo quiero hacer es rescatarte de nuevamente, tomarte de la mano y llevarte de nuevo. Ven, ven. Pero aquí hay una cosa muy importante, que lo que quiere hacer Jesús primero, ante cualquier cosa, es prepararte un desayuno. Es decirte: ¿sabes qué? Pero primero, quédate conmigo. Antes de hacer cualquier cosa, no me interesa lo que tú vas a hacer. Lo que me interesa es que tu corazón se conecte con mi corazón. Y ahí está Jesús. Y ahí está Jesús con sus discípulos que estaban ahí. Y le está diciendo: primero es esto. Me acuerdo de la carta de la iglesia de Éfeso. Y que se les reconoce todo lo que han hecho, todo el trabajo que ha hecho. Pero tengo una cosita en contra tuya: has perdido el primer amor. Lo que Jesús quiere hacer es decirte: ¿sabes qué? No me importa lo que tú vayas a hacer, déjamelo a mí. Lo que me importa es que te conectes conmigo. Volvamos a empezar. Empecemos de nuevo desde lo más simple. Primero, estemos acá, conectémonos, amémonos. Amémonos. Después, vemos qué hacemos. Va a haber los frutos. Estos frutos. Estos frutos de que Jesús a ellos los rescató. Y lo que estoy viendo, Cristian, contigo, es que Jesús te está rescatando y te fue a buscar y te esperó. Y lo que te está haciendo este año, diciendo: Cristian, vamos, sígueme, porque tengo mucho para ti, Y yo he dado mi vida por verte aquí, predicando el Evangelio, hablando de mí. Yo veo como hoy día veo a Jesús honrándote. Veo a Jesús diciendo: Cristian, lo hiciste, estás bien, te reconozco. Porque quizás fuiste a pescar en ese momento y te quedaste en la pesca porque era tu lugar seguro. Momentos difíciles. Pero hoy día te vengo a rescatar. Hoy día te vengo a decir a ti: Cristian, ven, sígueme. Cierra tu ojo. Deja que Dios venga. Deja que Dios venga y te hable.
Y hoy día veo a Dios llamándote por tu nombre, diciéndote, ¿sabes qué? Yo hoy día nuevamente vengo a rescatarte. Vengo a sacarte a donde estés. Y quiero llevarte. Porque creo, tú no tienes que cumplir nada. Tú no tienes que hacer nada. Yo te escogí. Te escogí desde la fundación del mundo. Cuando estabas tú dentro del vientre de tu madre, te escogí. Te vi. Y Jesús hoy día te está extendiendo su mano y te diciendo, ya basta, vamos. Pero primero quiero tomar desayuno contigo. Pero primero quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero volver a escuchar tu corazón más de cerca. Confía en mí. Confía. Pon tu oreja en mi corazón. Pon tu oreja en mi corazón. Porque me interesa que me conozcas. No me interesa lo que haces. Me interesa que me conozcas. Y déjame ocuparte. Déjame ocuparte. Volvamos a empezar. Volvamos a empezar. Gracias, Señor. Señor, yo te pido tu bendición sobre esta iglesia. Yo te pido tu bendición sobre cada vida, cada corazón acá que hoy día está diciendo, sí, Señor, yo vuelvo a empezar. Porque reconozco que me vienes a rescatar. Así como a Pedro, que lo fuiste a buscar, hoy día me vienes a buscar a mí. Y yo te quiero decir sí. Yo te quiero decir sí. Y quiero tener esta valentía de decir, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Acércate a mi corazón, dice Jesús. Acéptame esta invitación a pescar. A tomar desayuno conmigo. Porque te voy a hacer pescador de hombres. Ya te voy a sacar de donde estás. Y voy a hacer grandes cosas contigo. Solo si tú quieres y tienes ganas, y ven como si fuera un altar donde Jesús está. Dice, Señor, yo quiero acercarme a ti. Yo quiero acercarme a ti. Como señal de que sí, me estás llamando, estás tocando mi corazón. Así que si tú tienes, que Dios te está tocando tu vida, yo te pido que vengas. Que vengas. Porque queremos orar por ti. Queremos decir, Señor, yo aquí vengo, porque yo sé que tú vienes a rescatarme. Yo vengo delante de ti, porque necesito volver a empezar. Y yo te quiero decir una cosa, a Jesús, lo que hizo Jesús con Pedro, con todos los que estaban ahí, fue que su red la fortaleció. O sea, no te va a dejar solo. Te fortalece tu red. Dice que de los 153 peces que estaban ahí grandes, no se les fue ni uno, porque fortaleció las redes, porque pudieran quizás estar hoy día desgastadas. Jesús vino. Dice, yo te voy a dar herramientas. No te dejo solo, te voy a dar herramientas, porque vamos a volver a empezar. Porque vamos a volver a empezar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, transformar vidas. Ven, Espíritu Santo. Me saca la retina, no veo nada. Ya, denme un segundito. Me saca la retina.
Chicarraba, cama, basaya, candara, chicarraba, Espíritu